Aquí en La Hora Sportinguista tenemos una nueva entrega, aunque en este caso un programa especial. Nos acompaña un asturiano con trayectoria como jugador y entrenador en el fútbol profesional español, pasando por equipos como Sporting, Celta u Osasuna. Se formó en equipos asturianos del fútbol base como el Llano 2000 o el Gijón Industrial, para posteriormente dar un gran salto en su carrera y fichar por las inferiores del equipo de su tierra, el Sporting de Gijón. Tras salir cedido al Gijón Industrial para formarse como jugador, en la temporada 97-98 debutaba con el primer equipo en un año pésimo del club rojiblanco que terminó con el descenso a segunda división del equipo gijonés, aunque como recalca Fritz Justas, Manolo fue el único brote verde de esa temporada. Tras su paso en el Sporting, pasó por una infinidad de clubes que le recuerdan con una sonrisa en la cara. Tras terminar su etapa como futbolista en el Racing de Ferrol, cogería las riendas del club gallego tras retirarse. Después de ello, ha pasado por las inferiores del club de sus amores, el Sporting de Gijón, llegando al primer equipo, y tras un breve paso por el Avilés, sigue activo militando en el Canor Warriors de la India. Todo una leyenda viviente, que hoy se sienta con nosotros, aquí, en La Hora Sportinguista. Muy buenas a todos, aquí un día más en La Hora Sportinguista, una entrevista más. Hoy tenemos con nosotros a Manolo Sánchez Murias, muy buenas, y agradecerte, porque tendrás que tener un ajetreo cada vez que vienes aquí a Asturias, y con Fritz Justas, un apoyo siempre en este programa. Ya te digo, una charla como si fueras a tomar algo con los amigos. Y nada, quería empezar preguntándote, bueno, para quien no lo conozca, es un pecado el que no te conozca, pero bueno, un jugador y entrenador que ha estado ligado siempre al fútbol asturiano, has tenido paso por el Llano 2000, debutaste con el Sporting en la 97-98, jugaste también en el Industrial. ¿Cómo recuerdas esa primera etapa de tu vida futbolísticamente hablando, la formación que hay aquí en Asturias y cómo es tu entrada al Real Sporting? Vale, bien. Bueno, lo primero, gracias por la invitación y también un gusto y un placer sentarnos aquí y poder charlar un poco del fútbol y un poco del Sporting y del fútbol asturiano, como dices, ¿no? Y también me alegra que empieces un poco, o empecemos esta conversación permitiéndome recordar mis inicios y hablando, pues hablas de un club como el Llano 2000 y hablas del Industriano, hablas de clubes un poco que conforman lo que es el ecosistema del fútbol en la ciudad y también del fútbol a nivel más de base, más de cantera y más del fútbol asturiano. Pues me gusta también empezar diciendo que yo jugué en el Llano 2000, fue donde empecé mis pinitos del cole, que te veían ahí jugando de repente, pues por ahí había un entrenador Llano 2000, que yo soy del Llano, y jugábamos una pista ahí en la Serena, que tenía mucho ambiente de fútbol. Y pues de repente me llamaron para empezar a jugar aquí en el Llano 2000 los equipos de pista. Empecé mi etapa ahí en el Llano 2000, estuve hasta, de aquella no había cadete, estuve hasta infantil y entonces me cogió también una época en la que empezaba a haber una reestructuración de los equipos y empezaba a ver los cadetes y un entrenador quería que esa etapa de cadetes que yo directamente pasáramos a jugar a juveniles. Y se fue para Roces y fui con él para Roces. Empecé en el Roces también a jugar a juveniles. Con esto digo que jugué en dos de los equipos también de referencia ahora en el fútbol base, como son el Llano 2000 y el Roces. En los dos jugué cuando no eran uno de los equipos más emblemáticos. De aquella no eran equipos tan potentes como lo son ahora, pero jugué tanto en el Llano 2000 como en el Roces. Bueno, el Roces ahora sí que es verdad que tiene algunos equipos. El Industrial, de hecho, ahora tiene el primer equipo en tercera federación. Pero hasta hace un poco, bueno, pues tanto el Roces como ya tuvieron equipos en División de Honor, equipos de aquella, los equipos más fuertes pues eran Labraña, Alberiña, después del Sporting. Pero yo jugué en el Llano 2000 y en el Roces. Y el último año de juvenil, pues me llama el Sporting y subo a Mareo a jugar en los juveniles del Sporting, que para mí fue también un salto también cualitativo, porque jugabas ya en División de Honor, te tocaba viajar, hacer eternos viajes. Terminé la etapa juvenil. Me fui un año cedido al Gijón Industrial, que también eso supone pues un aprendizaje, porque es fútbol ya... Un poco de formación eso también. Es tercera división, jugar con gente mayor, bueno, un aprendizaje. Volví para el Sporting, estuve ahí en su 19, jugamos un año, una etapa intermedia en que estuve entre el Industrial y el Sporting Sub-19, que fue el único año que el Sporting jugó en categoría Sub-19, que era una categoría muy bonita, que jugabas contra equipos de toda España, pues contra Barcelona, contra el Madrid, contra equipos del Tenerife en Canarias, te movías por todo, en una liga de ámbito todo el país. Volví otro año más cedido al Gijón Industrial, luego ya un año en el filial completo, que jugamos una promoción que fue muy bonita, quedamos primeros de grupos, jugamos una opción contra el Jerez, contra el Gramenet, contra el Lemona. Siguiente año otra vez en Industrial y a mitad de temporada
tengo la fortuna de pasar al primer equipo, debutar en el primer equipo, en primera división, bajamos, estuve un año en segunda división en el que me lesiono, otro año más en segunda división, juego completo, y luego ya pues me fui al Celta y, bueno, una etapa ahí Celta, me vuelvo a lesionar, tuve muchas cesiones, sí. Estuve en Osasuna, en el Tenerife, Córdoba, Numancia, y vuelvo al Celta un año que habíamos bajado, juego un año en segunda, subimos a primera, pero ese año termino contrato, finaliza mi etapa, me voy a Ferrol, y ahí juego 3 años entre segunda y segunda B, y el último año finalizo ahí, me dicen que para empezar a entrar, y ahí empiezo a entrar, y ahí termina mi etapa como futbolista profesional. Pues bueno, ese es un poco el recorrido para que os hagáis un poco una idea de trayectoria, pero bueno, quizá he pasado, yo creo que por casi todas las etapas del fútbol, desde ser un chico que yo pues jugabas por disfrutar del fútbol, casi por estar con tus amigos, poco a poco vas creciendo, llegas al Sporting y entiendes que es algo diferente, juegas en el filial, yo a la vez que jugaba siempre he estudiado, hice una carrera, hice químicas, compaginaba estudiar con jugar al fútbol, siempre tenías la ilusión de algún día poder jugar digamos, al fútbol profesional o debutar en tu equipo, en el equipo de tu ciudad, en el equipo que consideras tu equipo, que es el Sporting, pero a la vez tenía siempre presente que era importante mi formación y siempre continué estudiando, y luego tuve la fortuna pues de poder lograr ese sueño que es jugar en el primer equipo del Sporting y ser futbolista profesional. Claro, una persona que al final en el mundo del fútbol hay mucha gente, hay mucha masa social que está metida dentro del fútbol, ya no solo para jugarlo, sino bueno, para verlo, es el deporte rey al final. ¿Tú cómo vives el poder llegar a replantearte, yo puedo vivir de esto, yo puedo ser futbolista profesional? O sea, ¿cómo te llega ese salto y tú personalmente cómo lo afrontas, ¿no? Bueno, a veces es como un proceso, digamos, natural, en el sentido que son cosas que te van viniendo, que te vas adaptando, que el tiempo va pasando, poco a poco pues ves que das un paso como es debutar, poco a poco ves como es un paso que es firmar tu primer contrato con el primer equipo, ves que vas teniendo una estabilidad dentro de la plantilla del primer equipo, luego pues me traspasan y voy al Celta, que ya es un equipo también, o en aquel momento un equipo con unas aspiraciones, jugaba en Europa. Bueno, te ves que vas dando pasos y poco a poco te vas llevando o en una línea de ver que ese es tu vida, ¿no? Que eso centra, digamos, a nivel personal y profesional, lo que es el centro de tu actividad y que todo gira alrededor de eso, incluso luego vas formando una familia. Bueno, es que el profesionalismo o el fútbol forma parte también ya de lo que es el sustento de tu vida, alrededor de lo que gira todo lo que haces. Y también tratando siempre de que eso sea un proceso natural y encarándolo con la mayor normalidad, al mismo tiempo que sabiendo que cada vez eso, a la vez que tu profesión ocupa una responsabilidad muy grande, y eso pues implica dedicación, implica llevar una vida ordenada, una vida con cierta disciplina, y tratando siempre de que dentro de ese profesionalismo cada vez mayor pues también siga habiendo esa ilusión, esas ganas de hacerlo bien, esas ganas de crecer, esas ganas de que haya una dedicación, de entrenar para ser cada día mejor, de estar a gusto con lo que haces en cada momento. Bueno, pues eso es un poco lo que creo que es el sostén de esa evolución y cómo afrontas el proceso, ¿no? Ya aprovechando que está Fritzu también, pues voy a tirar de biblioteca un poco. Sí. Él debuta en el Sporting en la 97-98 y por eso es lo que te iba a preguntar. El Sporting en aquel entonces estaba en un momento económicamente difícil, estaba futbolísticamente también, de hecho ese año desciende, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese Sporting? Porque claro, yo no estaba ni Mira, me acaba de recordar una historia, Manolo, que yo la verdad es que no era consciente que hubiera jugado aquí en la eliminatoria, pero yo en el partido de Albacete contra el Sporting B, que entonces era Sporting Atlético, estuve. ¿Sí? Que nos trataron bastante mal, por cierto, en Santa Coloma. Sí. Hubo un público bastante agresivo y tengo un mal recuerdo de aquel partido. Y bueno, para de eso, bueno, el debut de Manolo en la 97-98 por ser de lo poco positivo, de aquel Sporting bajamos habiendo ganado únicamente 2 partidos, 13 puntos. Una época muy, muy difícil, donde supongo que el peso del mal ambiente tenía que notarse también en terreno de juego, y para los jugadores, un chaval joven,
sin experiencia en juego, aquel público que la afición lógicamente era hostil con el rendimiento y sobre todo con sí, bueno, es una afición exigente todavía a día de hoy, por supuesto. Pero por un chaval que está empezando supongo que tiene que ser muy, muy complicado y eso mejor que lo explique Manolo, que es el que lo dice. Sí, era un momento difícil, ¿no? Pero a veces también esas oportunidades a la gente joven llegan en momentos que no son del todo sencillos. Y ahí puedo decir varias cosas al respecto, ¿no? Creo que dentro de que era un momento muy complicado, tuve la suerte de encajar muy bien, ¿no? Sales y te sale un buen partido. Yo creo que en aquel momento yo estaba en un buen momento de forma y salí y la verdad creo que me salieron bien las cosas. Y eso, desde un poco luego con el paso del tiempo, la reflexión, te das cuenta que era porque veníamos a hacer las cosas muy bien. Nosotros en el filial éramos gente joven, gente que trabajábamos, que nos esforzábamos, que currábamos, que competíamos, que a nivel de exigencia de entrenamientos del día a día era muy, muy alta, y eso te hacía ver que cuando en un momento dado de repente pues tenías esa oportunidad y llegabas preparado, ¿no? Y eso es algo que agradecer. A veces cuando hablamos, y yo me he tocado estar en Mareo, decir, ¿qué significa la formación? Vale, pues claro, la formación significa en un momento dado, dices tú, te toca estar ahí y pues en aquel momento, dentro de que era un momento complicado, difícil a nivel social, a nivel de la afición, a nivel clasificatorio, pues yo me sentí preparado. Me sentí preparado para que las cosas te pueden salir bien o mal, pero yo estaba bien físicamente, estaba en un momento de juego, veníamos de competir a un nivel alto con el filial. Pues eso, luego las cosas pueden salir mejor, pero sentí que venía de un proceso que a veces no eres de todo consciente, pero viene un proceso muy bueno para llegar ahí y poder afrontarlo con ciertas garantías, aunque todo el mundo del fútbol es muy complicado. De hecho, yo creo que los que subisteis ese año o el año anterior, estoy hablando José Manuel, Sergio, sí, Fernández, Entita, fueron los únicos que dieron la cara en aquella temporada, con permiso a lo mejor de Cherichev y poco más, porque hubo una vorágine de fichajes, Popovic, Lekovic y tal, que no dieron el resultado esperado, y los únicos que realmente ofrecieron un rendimiento. Bueno, eso también es un poco la filosofía del club, la garra de... A ver, pero quiero decir que al final los de las casas son los que sacaron un poco la dignidad en un momento de que el barco se hundía por todas partes, en lo económico, en lo social, en lo deportivo. Era un desastre y ellos fueron los únicos que tuvieron un poco de dignidad y acabamos la temporada mal, con 13 puntos, pero con la esperanza de que estos chavales que salían del B podían en un espacio de tiempo prudente sacarnos las experiencias y volvernos con más garantías a la primera división. A mí me interesa eso también, saber, o sea, en tu época como futbolista viviste una época difícil, cuando un canterano quizás tiene que tirar más del carro, que tiene que adaptarse al equipo. ¿Cómo pudo afectar eso en el desarrollo que tú luego hiciste en Mareo para entender a los chicos que estuvieran en ese momento en el Sporting B, que además era un Sporting B muy productivo, que estaba en segunda B, incluso que yo recuerdo algún año intentó pelear por subir a segunda, sí. Quiero decir, era una cantera, vaya, lo que a mí me cogió cuando yo era pequeño, teníamos una cantera en la que cada año se sacaban 3 o 4 jugadores que luego se consolidaban en el primer equipo. Bueno, pues eso es como cuando dices, ¿de qué le sirve a un entrenador haber sido futbolista, ¿no? Pues, ¿o de qué te sirve a alguien que ha pasado por la cantera, por Mareo, por los equipos, por los filiales del Sporting, y luego en un momento dado tener la responsabilidad de estar al frente también de esa formación, de esa cantera? Pues lógicamente el haber pasado por ahí te da ese plus de saber qué necesita un jugador, qué pasa por su cabeza en muchos momentos. Y a veces también, pues yo a veces conjuntamente con gente con la que trabajaba allí, con un mensaje que a veces aprendí de gente con la que me tocó trabajar. Yo trabajé mucho tiempo en el filial, tuve un trabajo físico como Vimpica, del que aprendí mucho, y luego estuve también trabajando allí con nosotros en la base. Y una frase a veces que yo aprendí allí en Mareo era que decía que si tú quieres jugar en el primer equipo y estás en el filial, pues muchas veces tienes que entrenar incluso mejor que los del primer equipo, porque tú quieres estar ahí. Si tú quieres jugar en el filial y estás en el juvenil, tu referente tu listón tiene que ser pues entrenar incluso mejor que ese filial, porque tú quieres estar ahí. Y a veces esa mirada yo creo que sí me ha ayudado luego para intentar que ese mensaje pudiera calar en esos jugadores que tienen esa ilusión, ¿no? Todos tienen esa ilusión, pero a veces hay que darles pequeños consejos, incluso herramientas, instrumentos para hacer frente a ese proceso. Y muchas veces esa perspectiva te ayuda, ¿no? Te ayuda a saber situar dónde está el objetivo, que creo que es importante en la vida, tener un objetivo claro, y saber que tienes que poner de tu parte para lograr ese objetivo. Y a veces es situar ese listón donde tienes que situarlo, ¿no? No voy a atrasar la pregunta, sé que estarás harto de que te la hagan,
pero ¿cuál es el cambio? O sea, ¿por qué el Sporting pasa de tener una cantera muy productiva, probablemente de las mejores de España en ese momento, que sacaba jugadores que ya no solo dentro del ámbito Sporting, sacaba jugadores que el día de mañana juegan en otros equipos de primera división o en equipos de divisiones profesionales? ¿En qué momento, cuál es el punto de inflexión en el que el Sporting cae en cuanto a cantera de la manera en la que estamos hoy en día? Yo creo que no soy nadie para juzgar ese aspecto o hacer una valoración, entre otras cosas porque yo no tengo la información para saber lo que se hace hoy, cómo se está trabajando, y no soy nadie para juzgar ni valorar. Posiblemente tampoco soy nadie para juzgar lo anterior, o otra gente debería juzgar cómo hacíamos el trabajo anteriormente. Yo simplemente a veces lo que pienso es que cuando tienes esa responsabilidad, o en mi caso lo que yo puedo hablar es que teníamos una responsabilidad y en muchos casos ver que esa gente con la que trabajas muchas veces la puedes mirar de cara a cara y notar que te has ganado la confianza, que te has ganado el respeto, al menos eso te deja tranquilo. Luego, si hemos conseguido más, si hemos conseguido menos, yo ahí ya no me gusta entrar, creo que tampoco me compete. Pero sí digo a veces que yo trabajé durante 9 años, que trabajé con gente muy buena, que aprendí mucho de la gente con la que trabajaba y que me competía, entre otras cosas, pues digamos que asumir un legado de lo que ha sido Mareo durante mucho tiempo. Y por lo menos de luchar y de trabajar por preservar ese legado, de eso sí me siento, creo que es también necesario a veces decir que me siento orgulloso y partícipe de haber participado de ese camino con mucha gente, ¿no? Y conseguir algo de éxito deportivo notable, como fue su campeonato de juveniles, que se perdió contra, se recuerda mal, el Barcelona o el Atlético de Madrid. No me acuerdo cuál de los dos. Al Barcelona lo eliminamos y al final contra el Atlético de Madrid. Eso es, digamos, el último gran éxito, al margen del Campeonato de España de Benjamines y tal. Y quizás se da poquito prestigio a eso. Es lo que iba a decir, se tiene que tener un mayor peso porque es un reconocimiento a una buena labor y a una jornada que es una pena que luego no se aproveche el filial y el primer equipo. Además, con un filial que lleva 4 o 5 años en el pozo y que, bueno, al primer equipo llegaron los futbolistas, tampoco voy a negarlo, pero bueno, hay una carencia ahí un poquitín del fruto, pero no se aprovecha mucho. Bueno, pues hablas de momentos, ese juvenil que logró pues ese subcampeonato de España en Ciudad Real, pues yo creo que es un motivo de orgullo para todos los que trabajamos conjuntamente con aquel equipo. Yo creo que teníamos, no sé, durante muchos años seguidos, pues el juvenil jugaba bien Copa del Rey, Copa de Campeones en el juvenil. Yo creo que eso era motivo de orgullo. Pues a Mareo pues venían equipos como el Villarreal, Español, el Barcelona también nos tocó una eliminatoria. Bueno, eso es un motivo de orgullo. Un filial que durante años también hizo las cosas, yo creo que muy bien. Luego había cosas que salían peor, que también, por supuesto, que las hubo. Pero eso, desde luego, es un motivo de orgullo. Y sobre todo, a veces, pues el haber sido partícipe de convivir con jugadores que los ves ahora en el primer equipo, o algunos que han tenido la oportunidad de jugar a nivel profesional en otros equipos, y haber compartido con ellos y poder juntarte un día a verlos y reconocer que se hizo un trabajo conjunto, yo creo que es un motivo de satisfacción, y eso, bueno, forma parte de algo que me enorgullece. Y también me enorgullece a veces pues a veces somos muy críticos y creo que la crítica esté bien, ¿no? Y la autocrítica más, pero a veces también dentro de la crítica hay que hacer un análisis, hay que, resaltar que a veces no todo, hay cosas que se hacen bien, ¿por qué no? Y en muchos momentos a mí me tocó pues convivir con muchos profesionales, pues tanto de aquí como no de aquí, y entrenadores que llegaron al primer equipo, que estaban ahí, con los que compartías, con los que trabajabas, con los que hacías buena relación, y en muchos momentos el ver un poco el reconocimiento de esa gente con la que tú también compartías trabajo, ese reconocimiento hacia el trabajo que se hacía, pues también te llena, ¿no? Pero bueno, sin más, ¿no? A ti, tú, una vez terminas tu etapa como futbolista, que no quiero meter las patas en el Racing de Ferrol, si no me equivoco, en la temporada 2008, tú cierras esa etapa y tú directamente ya pasas a ser entrenador. ¿Tú ya sabías, o sea, tú una vez cierras la etapa de futbolista, sabías que querías ser entrenador, o simplemente a ti se te presenta la posibilidad, la analizas y luego escoges seguir por ese camino?
Porque, claro, después de tanto tiempo jugando al fútbol, no sé si hay gente que sí, que se va preparando para ser entrenador, y hay gente que simplemente se le presenta la opción. Por eso me parece algo bastante interesante como tú lo bueno, es una pregunta, como dices, bien interesante. La verdad que yo los últimos años, pues allí en Ferrol, me había apuntado a los cursos, ya tenía los 3 cursos hechos, tenía los 3 títulos sacados. Y en la última temporada de la que me hablas, yo era jugador de Racing Ferrol, estábamos en segunda división, y era uno de los capitanes, y a mitad de temporada el presidente, fallecido, Isidro Silveira, que tengo muy buen recuerdo de él, de cómo me trató, y en un momento dado, a mitad de temporada me decía que yo jugaba poco, me decía, quiero renovarte. Y yo decía, bueno, juego poco, yo no sé. Me dijo eso. Y pasó toda la temporada y no me volvió a decir nada. Y terminamos la temporada y digo, pues, no me dijo nada, bajamos, yo no jugaba. Y me llama un día y me dice que quiere que yo sea el próximo entrenador. Entonces ahí hay un momento que muchas veces la oportunidad, como en el fútbol, te llega, no cuando tú quieres que te lleguen las oportunidades te llegan y en un momento dado pues tienes que replantearte. La verdad que yo había tenido 2 lesiones importantes en mi carrera, ¿no? Rompí 2 veces el cruzado, una vez aquí en el Sporting en la temporada 98-99 y otra nada más llegar a Vigo, ¿no? Que fue un momento también un poco especial. Y ya los últimos años a mí me costaba mucho, o sea, entrenaba bien un día, pero al día siguiente me costaba entrar otra vez en calor y hay un momento que te vas planteando, que yo tenía 32 años, todavía era joven para jugar al fútbol, pero había tenido 2 lesiones importantes y de repente pues te plantean esa oportunidad y a mí también me traía afrontar ese reto, ¿no? Y le dije que para adelante y empecé a entrenar en un equipo con una exigencia muy alta, porque dejamos de segunda a segunda B. Y eso siempre conlleva el ascenso como objetivos y bueno, todos los y empecé a entrenar con muchos de los que habían sido mis compañeros. Y ahí, cara y cruz tiene eso, claro. Y ahí te das cuenta también un poco de cuando eres futbolista, tú ves el tema de ser entrenador, es por aquí, más o menos, esto es. Y cuando realmente das el paso y te pones a frente y asumes lo que significa ser entrenador, te das cuenta que es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y fue un proceso también de transición, adaptación duro. Claro, es que empiezas directamente en un equipo que está prácticamente al borde del fútbol profesional y en una liga o en un entorno tan difícil como es la división española, que yo creo que tiene mucha calidad, mucho nivel. Sobre todo la primera federación se está viendo ahora con el Avilés, otro equipo, por cierto, al que entrenaste, porque claro, tú me sorprende muchísimo, has cogido al Racing de Ferrol y de ahí es que no bajas, o sea, asumes la dirección del Sporting B en una temporada brillante, por lo menos así lo veo yo, en la 2011-2012, y luego en la siguiente temporada coges al Real Sporting de Gijón, que bueno, no en una situación quizás buena o igual no fue como te gustaría, imagino, pero que siempre has estado en un nivel muy alto y en un nivel europeo. Entre medias yo entrené 2 años también a juveniles en el Sporting, que luego hablas también de que entrené la cantera en el filial del Sporting, primer equipo, y luego una etapa, 9 partidos al final en la temporada 18-19 en el Sporting B. De todas las etapas que yo he entrenado tengo buen recuerdo porque muchas veces algunos días han salido bastante no muy bien o mal, pero también aprendes mucho días. Pero de las etapas que he entrenado al final del Sporting, posiblemente han sido las etapas más enriquecedoras, donde más me he sentido entrenador y donde más he crecido, he podido desarrollar. Tengo muy, muy buen recuerdo de ellas. Lógicamente yo tuve la oportunidad de entrenar al primer equipo del Sporting, ¿no? Y eso para mí significa algo, no sé, es algo muy especial. De repente cuando piensas, en un momento dado yo fui entrenador del... Sí, luego hablamos sobre eso porque me parece... tuvieron paciencia, ¿eh? Bueno, también creo que es un momento muy complicado y no tuvieron paciencia. Muy difícil. Quizá cuando yo creo que las cosas podían empezar a... claro. Un poco a... Pero también entiendo que la situación era difícil, porque un equipo con las exigencias del Sporting, con un mal comienzo, también aprendí un montón. Quiero decir que al final, yo creo que de todas las etapas guardo ese recuerdo de que el fútbol es muy exigente, que la labor del entrenador es una labor con una responsabilidad, con mucho desgaste, pero todas te hacen crecer mucho. Mira, ahora que comentas eso, una pincelada de historia, que es lo que me tira a mí más, el último jugador entrenador que tuvo en Sporting fue Paco Campos, un canario.
a finales de los 40. Y cuando lo nombraron entrenador fue porque el entrenador lo había dejado y tal, y el presidente de entonces le dijo, oye, coges el equipo, tú tienes mano, la plantilla te respeta, te conoce, eres un veterano. Y se perdí la amistad de la mitad de mis compañeros. Sí. Que fue la peor decisión de mi vida. Luego fue entrenador ya dejando su faceta de futbolista. Es lo peor que pasó. No, es una buena... No creo que a tanto, ¿no? Pero sí que es difícil al final el paso que yo di en un momento dado, que de cuando te hablaba en Ferrol, de entrenar a los que habían sido mis compañeros. Hombre, no es fácil, ¿no? No tanto como para llegar a una cierta enemistad, pero porque la labor de entrenador es una labor pues que conlleva una responsabilidad, conlleva un desgaste, conlleva tomar decisiones y lógicamente cuando... Beneficio de unos y perjuicio de otros. Eso se cabrea. Eso es inevitable. Claro. Sobre entrenar al primer equipo del Sporting, ¿quién no sueña? O bueno, ¿quién dentro del ámbito, quién no sueña con eso? Primera pregunta sobre el tema. ¿Cómo es el Molinón desde...? Hombre, tú ya habías jugado como jugador, pero siendo canterano, vamos a decir que igual no es la misma exigencia que cuando tú tienes la responsabilidad completa del club. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿Cuál es tu sensación acerca de la Mareona, acerca del Molinón? ¿Y cómo lo vives en una situación realmente difícil? Lo primero es que es una afición exigente. Y muy pasional. Entonces, bueno, yo creo que no es fácil ser entrenador en el equipo de tu ciudad. Sí. Y eso creo que es difícil. Yo te lo podrá decir cualquiera. Incluso a lo mejor para la afición, incluso no es fácil tener un entrenador que que lo has visto también jugar, que ha sido parte. Bueno, puede ser, eso no sabía decirte, pero para un entrenador ser el entrenador del equipo de tu ciudad no es una situación fácil, porque dentro de esa exigencia que hablamos, dentro de esa responsabilidad que hablamos, al final, en tu día a día vas a estar muy cerca de esa gente que están en tu entorno más cercano y que forma parte también de lo que es el entorno del club, de lo que es la afición, de la gente que siente el Sporting. Y a veces aislarse o abstraerse de eso es difícil, es muy difícil. Incluso tu familia, cómo siente tu familia que tú estés en la posición de ser el entrenador de esa ciudad donde tu familia también reside. Sí. Entonces, primero te hablo desde la posición de el entrenador en su equipo, en el equipo de su ciudad, es decir, y luego cómo siente a la afición. Pues la afición la sientes como es la afición del Sporting, muy pasional, cercana al equipo, exigente. ¿Tú crees que, o sea, tú eres partidario de unir equipo con afición? O sea, como entrenador del Sporting, esto se ha debatido mucho, ¿no? Porque mira, ahora, por ejemplo, Garitano, antes de irse al Sporting, parecía que otra vez que volvía a haber esa unión, entrenamientos a puertas abiertas, ahora vuelve a parecer que se aleja un poco. Tú como entrenador, en esa época, ¿cómo lo viviste? Bueno, imagino que seguirás teniendo más o menos la misma... Te seguirías posicionando en la misma idea. Sí, creo que puede haber varias interpretaciones a esa pregunta que haces, en el sentido de, yo creo que cuando un entrenador logra que el equipo conecte con la afición, eso es un plus, eso es que significa que la cosa marcha bien. ¿Me explico, no? Sí, me refiero a la cercanía. Entiendo que lo que tú te refieres es, por ejemplo, que antes era más un club, el fútbol permitía que la afición fuera de los entrenamientos, que había más puertas abiertas, ahora ya eso se ha reducido más. Parece que hay una separación entre lo que es el equipo, lo que es la afición. A ver, en parte lo entiendo. Sí. Entiendo por el profesionalismo que conlleva la... Yo entiendo que el fútbol ha evolucionado. Y como toda evolución a veces comporta pues que hay cambios que son para bien y hay otros cambios que yo creo que no son para tan favorables. Y creo que el fútbol en cierta medida está perdiendo un poco de conexión con la gente. Yo siempre que entrené con el primer equipo, siempre que era el entrenador que estuvo allí, pues estábamos acostumbrados a que la gente podía acceder a ver los entrenamientos. A mí realmente en ningún momento me molesto. Entiendo que hay situaciones en las que tú quieres hacer un trabajo específico y que, bueno, es mejor, que conviene o es necesario que ese entrenamiento sea a puertas cerradas. Y no sería bueno quizás un término medio, es decir, abrir un día a la semana para que vayamos a hacer. Por aquí, una de la identidad y el contacto con la gente, la afición, la cercanía con los jugadores, eso se pierde. Y es la base, digamos, la idiosincrasia del Sporting es esa. El curso identitario que tiene. Hoy también es cierto que dentro de esos cambios que ha habido en el fútbol, o cómo ha evolucionado el fútbol,
yo creo que todos los equipos hoy en día están trabajados, todos los equipos tienen, digamos, una idea de desarrollar un modelo, de desarrollar una organización en el juego, y eso en el día a día se trabaja, ¿no? Y también hoy en día han entrado en escena, pues todos tenemos un teléfono móvil a la mano, todos tenemos unas redes sociales, y a veces preservar que eso que tú estés haciendo en un momento dado, la gente tiene la capacidad de grabarlo y que aparezca en cualquier otro lugar. Eso es una dificultad, ¿no? Para acompasar esto que estamos hablando a la realidad de un entrenador que está allí y no deja de estar desarrollando sus planes, ¿no? Su operativa de cara a un equipo, y que eso también tiene que estar preservado en cierta yo forma. Yo entiendo eso, Manolo, pero yo creo, desde mi perspectiva, que hay pequeños detalles que pueden pasar por abrir, ya te digo, un día a la semana, que no siempre se hace un rollo táctico enfocado, digamos, con cierto secretismo. Yo entiendo también los jugadores que se cansan en ir a las peñas todos los miércoles, martes, por más que se turnen, pero no puedes también obviar que el conocer al jugador para el aficionado es mucho. Y cuando digo aficionado no digo el socio, digo el aficionado en general, porque no solamente hay socios. Hay el tío que vive en Vegadeo, sí, bueno, que es simpatizante del Sporting, que va a la peña del bar de Vegadeo y que también le presta ver a sus jugadores una vez al año o una vez el día de la fiesta de la peña y mandar a uno o dos, sobre todo los que son peñas de fuera de Gijón. Lo hablamos tú y yo el otro día con Manfredo, lo de que en el momento en el que se hizo la reducción de que los jugadores, hubiera tres jugadores que hicieron la entrevista. Mantener esas sí, cosas. yo, o sea, al final, claro, estás hablando con dos aficionados que al final quieren mantener un poco la cercanía con el club, pero claro, también hay que atender la parte... Entiendo de Manolo lo que dice, lo entiendo perfectamente, claro. Pero quiero decir que buscar una fórmula para que se puedan compaginar ambos mundos, que se preserve, que el jugador no tenga que ir todos los días a alguna peña, que eso también es un coñazo para el jugador, y está cansado y tiene familia y tal, y luego el que también en las cuestiones tácticas que no sean descubiertas por un teléfono. No, yo básicamente estoy de acuerdo en lo que dices y comparto. Yo creo que a veces hay que preservar un trabajo que es profesional, con una exigencia, una responsabilidad muy alta, con la idea también de que no se puede alejar. Yo creo que o habría que intentar que el fútbol no esté alejado de una parte fundamental de todo esto, porque el fútbol siempre ha sido algo muy conectado a la gente, ¿no? Sí. O quizás el más, ¿no? Donde desde el punto de vista que cualquier puede jugar al fútbol en la calle, que cualquiera en un momento dado, de cualquier condición social, en un momento dado, a través del fútbol puede llegar a ser un futbolista reconocido, con prestigio. No se puede eso separar, no se puede alejar esa parte profesional de lo que es el fútbol en sí o de lo que es la afición. Hablas de el contacto a veces con las peñas. Yo me tocó en su momento, y me acuerdo, ahora lo dices, y es cuando yo jugaba, yo me acuerdo jugar un domingo a las 5 de la tarde en Molinón, y después del ibas a una peña y te tocaba ir a pues peña, el trofeo, la cena, ibas allí. No es lo que más te apasionaba del mundo, porque creo que no se ponga ya la gente a veces, pero también es cierto que a veces luego ibas y pasabas un rato agradable, y a veces hay que tener esa consideración, pues lo que dices, a una parte también importante que son pues las peñas, la afición, y a veces hay que entender que parte de la profesión de ser futbolista pues también comporta y atender a la gente que está sosteniendo también lo que son los aficionados. A mí, precisamente, iba a decir como periodista, tampoco no vamos a... espero algún día, futuro periodista, a lo que yo escucho, a lo que yo veo y hablo ya no en el entorno Sporting, sino en el entorno fútbol, que a lo largo de los años ha habido una reducción de posibilidades en las entrevistas, ¿no? Los jugadores en ese sentido son mucho más inaccesibles, tienen más, vamos a decir, prohibiciones con el club yo entiendo que al final no puedes poner al futbolista en un compromiso que pueda afectar a lo que el club piense de él, ¿no? Pero las respuestas de monosílabos a veces, eso complica mucho también a otra persona que a su vez está haciendo su trabajo, ¿no? Que es entrevistar, que es intentar preguntar, sacar... Creo que lo que dice Fritxu, encontrar un término medio para todo es fundamental. Sí, y no es sencillo, pero lo comparto. Es lo mismo también en lo que hablamos. Antes, yo me acuerdo cuando jugabas, pues salías de entrenar y te encontrabas a los periodistas y podías a veces parar un poco, hablar, bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo fue? Cosas a veces muy triviales, pero compartías. Hoy ya eso es realmente difícil. Incluso
tú llegabas a tu casa después del entrenamiento y te llamaba un periodista porque quería entrar en el programa, oye, quiero hablar contigo. Y tú disponías y decías sí, o ahora ya hay, pues todos los clubes tienen su departamento de prensa, todo se canaliza por ahí. Hay una parte que yo también entiendo que, siendo un poco egoísta, es la parte de profesional, de entrenador o futbolista, entiendo que te ayuda porque te hace un filtro y creo que a veces si no puedes estar en el mundo también de los medios, de las redes, de los podcasts, ahora también ha crecido mucho y si no, a veces que te puede incluso, es inabarcable, ¿no? O dar respuesta a todo y a veces tiene que haber un modo de filtrar eso, ¿no? Entonces también es un tema complejo. Sí, que antes había 2 periódicos, 3 periódicos, claro, y 2 o 3 periodistas. Era a veces más difícil de controlar esa operativa. Ahora todo es un poco más difícil. Es complicado. Oye, pasar también al tema del club que entrenas ahora. Tú ahora sigues en activo, estás en un club de la India. No quiero pronunciarlo, lo voy a tener que hacer. Kannur Warriors FC. Ganaste Super League Kerala, ¿sí, no? Sí. ¿Cómo es el cambio de un fútbol no tan específico como es como lo que tú habías entrenado? ¿Cómo se te presenta la posibilidad y cómo lo afrontas tú? Porque claro, igual estás acostumbrado a aplicar una metodología a tus clubs que en este caso no podrías hacer tanto. Es verdad que tienes un equipo, por lo que he visto, multicultural, ¿no? que tiene varios jugadores de distintas zonas, pero ¿cómo? Tú entiendo que tienes que cambiar un poco tu forma de aplicar el fútbol al equipo. Sí. Bueno, pues ahí entras en un terreno también que me gusta mucho hablar al respecto, ¿no? Antes de ir a la India, que antes hablaste un poco, mi última etapa fue en el Avilés. Yo entrené aquí en el Avilés, cogí el equipo en noviembre y bueno, fue una etapa que tenía mucho cariño, tenía mucha ilusión en ese proyecto, en esa etapa de Avilés, que al final no salió bien, que también se queda ahí una espinita clavada, porque creo que era un sitio muy bonito y con mucho potencial para intentar crecer, estando también un equipo, digamos, que de casa. Y hoy en día también es cierto que cuando te sale como entrenador, te sale un proyecto no acaba del todo bien, yo creo que los entrenadores nos penalizan mucho, ¿no? Y yo creo que a veces, o me tomo la vida así, yo creo que eres mejor después de haber pasado una etapa así. Entonces, en ese impasse termina mi etapa en Avilés y ese verano de repente me hablan de un proyecto en la India, en un estado de la India, que van a hacer una liga nueva, que van a formar 6 equipos, una competición nueva. Y yo de mano digo, pues la India, extranjero, una oportunidad de salir un poco, conocer el mundo. Y dije que sí, dije que venga, para adelante, me informé un poco, te permitían llevar... Claro, tú lo afrontas así, habrá otra gente que diga, sí, yo claro, en casa bueno, que bien estoy, ¿no? El primer punto es decir, bueno, yo creo que a veces, lo que hablamos, las oportunidades, a veces que uno hay que lanzarse y decir, venga, a por ellas, ¿no? Yo a veces creo que las veces que he hecho me ha ayudado a crecer y yo creo que ha salido bien. De una u otra forma, yo creo que han sido positivas para mi evolución y para mi crecimiento. Y para allí fuimos. Y la verdad que me permitían llevar 6 chicos de aquí, llevé 6 chicos, todos con conocimiento de la liga del fútbol aquí en España, habían jugado en España en diferentes categorías, o sea que en ese aspecto fui un poco acompañados, pero el resto, cuerpo técnico, jugadores, todo de allí. A una liga nueva, no es que yo no conociera la liga, es que nadie conocía la liga porque era la primera edición de esa liga. 6 equipos creados ese año para afrontar esa liga. Y de repente lo que tú dices, que creo que has dado un toque muy, muy, muy interesante y muy acertado, y es, ahora, ¿cómo te planteas esto? Ahora, todo lo que tú estás acostumbrado a hacer, a entrenar, a metodología, dinámicas, preparación, ideas, esto vale en la India. Y entonces, al final, es un aprendizaje, es una experiencia enriquecedora desde el punto de vista que en muchos momentos te tienes que replantear todo. En muchos momentos te das cuenta que tienes que ver si aquello a lo que tú estás habituado, a la forma de desarrollar, de trabajar, de entrenar, eso sirve para un escenario nuevo. Y hay muchos momentos que todo te lo tienes que replantear. Entonces, yo creo que algo que también me ayudó desde el punto de vista, también creo que concuerda con cómo soy yo, es la capacidad de adaptarse, ¿no? Y allí les decía, esto, porque allí pensamos que es una exigencia muy grande. O sea, la gente que invierte su dinero, que monta un equipo, que se ve en una competición nueva, en un estado que son 40 millones de personas, dentro de ese estado, un distrito donde nosotros éramos 2 millones de personas, gente que ha invertido, la gente quiere resultados, la gente quiere ganar. Entonces, uno de los mensajes que decías, yo vengo aquí porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero hacer mi trabajo bien, porque quiero que después de esta etapa pueda tener otra oportunidad, y también vengo aquí a ayudar a hacer crecer al club.
y al moldarme a dónde estéis vosotros y paso a paso ir creciendo. Y creo que eso lo logramos. Y creo que una cosa que me ayudó mucho es el hacerles ver que yo iba allí a ayudar, a ser uno más, a pelear, a plantear, a intentar, si hay una dificultad, esquivarla, no si hay una dificultad, esto cómo puede ser, esto qué pasa aquí, esto... No, a intentar recorrer un camino y cada día ser un poquito mejores. Y me di cuenta que cuando ellos veían que tú les querías ayudar, ellos estaban a tu disposición. Y ellos escuchaban, abrían los ojos y querían que, venga, ¿por dónde vamos a ir? Y eso creo que me ayudó mucho y creo que nos ayudó mucho. Entonces el primer año fue una experiencia, creo que fabulosa en el sentido de convivencia, de descubrir una nueva cultura, de integrarnos con una gente que nos respetó, que nos consideró, que nos abrió las puertas y que nos integramos muy bien. Y a nivel futbolístico creo que fue una etapa muy buena porque creo que fuimos dentro de los equipos que había los que propusimos algo un poco más diferente, porque allí el fútbol en muchos momentos es muy físico, a veces un poco anárquico, y nosotros creo que fuimos el equipo que intentamos mostrar más una idea de jugar, de proponer, de llevar un poco la iniciativa, y creo que aquello caló. Y de repente creo que fuimos el equipo que más llamó la atención, pero llegamos a unas semifinales en que creo que todos nos tenían un poco cogida la medida y todos estaban pendientes de nosotros. Eso pasa siempre a final de temporada, ¿no? Y pasa mucho al Sporting. Perdimos la semifinal, no pudimos meternos la final. Y nos quedó como un poquito un sabor de boca ahí de aquella manera, ¿no? Y este segundo año, pues, a toda esa experiencia personal y de vivir y compartir, que es muy buena, pues logramos ganar el campeonato. Y fue como un estallido de alegría colectiva, algo muy bonito, de esas cosas bonitas que te quedan en el mundo del fútbol. Es que lo que dice Manolo, la gente muchas veces piensa en un estado de la India, pero un estado de la India... Claro, es el país con más habitantes del mundo. Son 1.500 millones de habitantes, y un estado de la India es como España, o mucho mayor. Sí. El fútbol en la India, que es el país con la Federación de Bengala Occidental, es la primera federación de Asia, tiene la Durand Cup que se fundó en 1988 y tal, bueno, pero es el cricket, el deporte nacional. Quitando en Bengala el resto, donde está él, que está justo a la otra punta, donde estaba él, es el deporte que arrasa, se pelean con Pakistán, es el cricket. Realmente era un deporte de europeos. En las primeras competiciones jugaban los batallones y regimientos de los soldados británicos que estaban en la India, y el indio común se dedicaba a otros deportes. Se me olvidaba que eras historiador. Se me olvidaba totalmente. Bueno, voy a empezar aquí a sacar la libreta. Bueno, pues mira, voy a contar una cosa de Kerala. El Sporting tuvo otra vinculación con Kerala, aparte de Manolo, que esta es una historia muy simpática, a lo mejor no la sabes, no sé si... Según apuntes creo que no voy a saber. Bueno, pues en el año 73... otras de las, digamos, de los productos culturales que exportó Kerala es el yoga. Los yogis son de allí, tienen mucha presencia y tal. Y José Manuel Fernández, que fue del Sporting y tal, hacía yoga y se trajo, estaba aquí un yogi de Kerala, indio, y se lo trajo a los entrenamientos del Sporting. De hecho, en pretemporada vino alguna vez, y una vez cogió y se lo trajo al Molinón para entrar en febrero del 73. Y se montó un Kimi y compañía haciendo coñas, no volvió el pobre hombre por Gijón, y era de Kerala, no recuerdo el nombre indio, pero es una anécdota. Luego te vas a quedar, Friso, que tengo examen el lunes. Oye, hablamos mucho del fútbol, pero a veces no nos damos cuenta de que detrás de un entrenador, un futbolista, hay una persona. ¿De qué manera afecta que tú te vayas a la India a tu vida personal, ¿no? A familia, a el país distinto, la cultura, ¿de qué manera te afecta a ti? Porque imagino que eso también lo tendrías en cuenta, claro. Sí. A ver, hay una parte que esta liga dura 3 meses, que no es un tiempo muy prolongado para estar fuera y sabiendo que te vas solo, ¿no? Pero lógicamente yo tengo familia, tengo una mujer, tengo 2 hijas, y quizá lo peor de esta etapa es que estás fuera de tu ámbito familiar, que necesitas separarte, y que es mucha la distancia, ¿no? Porque al final estás a un día de viaje. Entonces es lo más difícil, estás muy lejos, y eso a veces te hace, pues, bueno, sentirte solo. Hoy en día no es como antes, hoy en día por lo menos tienes la posibilidad de videollamadas, y eso parece que no, pero sigues manteniendo un vínculo de poder hablar, de poder vernos. Entonces, bueno, quizás para mí la parte más difícil, y eso que también mis hijas, bueno, pues ya son mayores, ya tienen, bueno, más o menos
pues una terminando sus estudios, otra trabajando, mujer dentro también, pues uno trabaja, pero es la parte que más me cuesta y la parte más difícil, el hecho de tener que separarte de tu familia y el aspecto cultural, ser otro, digamos, otro país, otro planeta, ¿no? Bueno, yo digo que es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. No sé, yo, por decir a veces, tú puedes ir a Londres y dices, joder, esto es diferente a España, pero bueno, más o menos notas un estilo de vida occidental, algo, bueno, digamos que es parecido. Ir a la India es a veces salir a la calle y decir, no sé, no te aburres porque estás viendo constantemente algo que es nuevo para ti y te mantiene con los ojos abiertos y estás viendo que estás en un contraste brutal, tremendo. Y también descubriendo que hay más mundo que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro día a día. Entonces, de ese aspecto, bueno, abrí los ojos y un descubrimiento muy bonito. La historia de la India en el Mundial del año 50, ¿no? A mí de los mundiales es una cosa que me gustaría mucho saber más. La India se independizó en el año 47, el Imperio Británico y tal, y entonces en el año 48 se organiza una fase asiática que tenían que jugar, pero claro, había acabado la Segunda Guerra Mundial hacía 3 años, en el 45, nadie tenía un duro para viajar. Y se decide que los únicos que podían tener cierto capital económico para viajar al Mundial, que ahora me pillas dónde era, eran los indios, que estarían los rajás y tal, los rajs manejaban mucha pasta y tal, y llegaron al acuerdo de que iba a ser la India como representante de Asia la que participara en el Mundial del 50. Pero los indios jugaban descalzos, no jugaban con botas, no tenían botas y entonces en el Mundial se les prohibió jugar descalzos y algunos dicen que también que se habían rajado algunos de los rajás que eran patrocinados del viaje y esa fue la causa por la que la India renunció a jugar el Mundial de 1950 y se había jugado descalzos sin botas, los Juegos Olímpicos del año 48, que se habían enfrentado, por cierto, a Francia con mucho mérito y perdido solo 2-1. Pero jugaban descalzos. El único equipo que jugó una competición de alto nivel futbolística, además con el riesgo que conlleva, que los tacos de aquella era de hierro, bueno, aquí te atravesaba. El único equipo que jugó competiciones oficiales, la única selección que jugó competiciones oficiales descalzos, fueron los indios. Mira, a ese respecto, disculpa mucho, nosotros allí, que es otra de las anécdotas o situaciones o vivencias, con el cuerpo técnico de vez en cuando organizábamos un partido, vamos a jugar un partido en un sintético reducido, estos de como de fútbol 8, ¿no? Y, jolín, yo verlos, lo que disfrutaban en ese partido en sintético, en el campito de fútbol 8, en esa pachanga, es la leche, cómo disfrutaban. Claro, el grupo también, sí. Es la leche, claro, qué ilusión les hacía, cómo disfrutaban el momento, cómo se esforzaban allí, jugaban, con qué pasión marcaban un gol, cómo lo celebraban. Era una manera, verlos disfrutar de ese por eso dices, cómo disfrutan la vida, ¿no? Como a veces nosotros que tenemos tantas... Qué momento el juntarse allí 15, 20 chicos, 20 jóvenes a jugar un momento de pachanga, qué manera de disfrutar. Pues allí de repente todos íbamos con nuestras botas a jugar y había 2 chicos que llegaron del cuerpo técnico. Llegaban tarde, se olvidaron de las botas, jugaron descalzos. Y le pegaban unas leches al balón y yo decía, madre mía de mi vida. Típico que pica pero tú piensas que decían, no traje las botas, no juego. No, jugaba igual, ¿no? Descalzos. Y bueno, lo disfrutaron, lo pasaban y a mí eso te contagia. Te contagia al ver con qué pasión disfrutan esos momentos. Sí, la verdad que el fútbol es un deporte que es pasional. Es que, claro. Yo para jugar al fútbol soy, o sea, no me fiches, te lo digo yo, porque te hundo el equipo, pero el fútbol es que una pasión, es de verdad el deporte para mí más bonito del mundo. Si yo me acuerdo de jugar con piedras en el recreo con actimeles, aquello era espectacular. Ya para cerrar, porque bueno, llevamos ya entre una cosa y otra, se nos pasa el tiempo, quizás con la pregunta... Yo no te quiero meter ahí, pero bueno, imagino que es un poco el tema que hay ahora dentro del Sporting, la opción de que se termine el Benjamín. Tú fuiste director del fútbol base, ¿cómo lees esta posible decisión como aficionado, como exentrenador, como exjugador, bueno, con toda la experiencia que tú tienes dentro del club? Bueno, entiendo que es un poco el debate hoy que están en la calle. Había veces, digo que... no sé cómo decirlo, a veces me aburre un poco, me entristece, me cansa un poco que
ese sea el debate en relación a la cantera. Yo he dicho también recientemente que hay muchas formas de hacer las cosas, yo creo que todo vale, pero al final tiene que verse que tú apuestas por algo, ¿no? Y a veces lo que veo son demasiadas direcciones o demasiadas decisiones y no se ve una dirección o un guión claro. Y eso creo que es difícil. Y en cualquier caso, tú puedes, en ese caso, hacer las cosas de muchas formas, pero que no puedes renunciar a esos chicos de edades jóvenes, de edades muy cortas, para que de alguna forma formen parte de tu proyecto. Luego, ¿cómo? Hay muchas formas, pero también tratando de que se vea una línea clara y de repente, pues en un momento dado, parece que ahora formo equipos, ahora quito equipos. A mí, desde mi posición, me crea alguna duda al respecto de no ver un guión claro. ¿Y a qué obedece ese tipo de decisión? No, y que la gente, o sea, protesta ahora de esto, pero que es, o sea, porque ahora se habla del Benjamín, pero ¿cuánto tiempo lleva sin haber una apuesta, por ejemplo, por el Sporting femenino? ¿Cuánto tiempo? Bueno, el Sporting femenino se puede estar porque tiene que estar. O sea, porque obliga claro. Quiero decir, es una cosa que ahora el debate es este porque ahora se ha anunciado esto y yo, en la opinión general, yo tengo mis propios ideales y tengo mi opinión propia. Pero quiero decir, es que es una cosa que ahora esto se habla de esto, pero siempre ha sido así en los últimos 4 o 5 años. No tiene ninguna voluntad de que aumente la calidad ni que suba de categoría, nada, les vale con estar, porque al final las exigencias son muy relativas. Quiero decir, lo que les importa es que te obligan, pues bueno, tenemos los equipos que nos obligan y carreteras se funcionan bien y si no funcionan no pasa nada. Y es así. Y con la cantera coincido plenamente con Manolo. Creo que no hay una línea. Mañana te dicen que desaparecen equipos, proyecto internacional, proyecto asturiano, no sé. Y luego hay que comunicar, al aficionado necesita saber, porque también se generan luego unas energías ahí negativas, porque como no te informan, no explican claramente qué es lo que quieren hacer y qué es lo que van a hacer, pues también se presta a que cunda un poco el desánimo y los rumores que te dicen que a lo mejor no son ciertos, no sé, pero el desasosiego relativo es desasosiego entre los aficionados. Bueno, lo que las cosas hay que hacerlas yo creo que también desde el convencimiento, y cuando no hay ese convencimiento es fácil que eso se note, ¿no? Y hablas pues de femenino, de la cantera. Yo digo que los principales implicados, tanto jugadores como entornos familiares, en cuanto no se ve eso y eso se palpa rápido, es difícil que la cosa marche bien. Entonces, ¿qué nos gustaría como sportingistas? Pues un poco pedir eso, que haya un poco de claridad, de convencimiento en cuanto a lo que se hace y de algo que yo creo que es muy consustancial lo que es el Sporting, que es el trabajo de cantera. Entonces es un poco lo que yo creo que puedo decirte y lo que me atrevo a decirte, lo que creo que conviene que yo también diga. Bueno, pues con este análisis cerramos el programa. Espero que hayas disfrutado, que es lo principal. Muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir. Como siempre, lo digo a todos los que entrevisto, pero a ti te lo digo sinceramente, un sueño haberte entrevistado. También darle las gracias a Fritzu, que ha sido un poquito el cable, ¿no? Y muchísimas gracias por tus aportaciones siempre y por estar siempre para nosotros. Con esto cerramos la entrevista, el programa de hoy. Recordad que nos podéis seguir aquí en La Hora Sportingista, aquí se sea tanto en Instagram como en YouTube.